Saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio en el cual vamos a dedicarnos a continuar con el estudio que hemos venido trazando todos los jueves acerca de los mandamientos de la Torá. Ya hemos visto las últimas dos clases, las leyes de la herencia para poder heredar y tomar parte de la tierra. Hemos visto la última clase las leyes para tratar la tierra una vez que se hereda esta tierra, cuáles son las leyes de la agricultura. Y hoy vamos a ver como una continuación de estas leyes de agricultura lo que es el año Shemitah y el año Yobel, o el año del jubileo. Cómo podemos verlo, entenderlo, cuáles son las leyes y las regulaciones que competen a estas normas que el Eterno ha dado con respecto a la tierra. Así que vamos a estar analizando esto el día de hoy. Leyes del año Yobel o del año del jubileo, y también hablaremos un poco acerca del anuncio de los tiempos, porque vamos a notar que hay patrones interesantes en este conteo, ¿no? Que el Eterno siempre ha mencionado y constantemente lo menciona en las Escrituras. Un conteo de 7, y vemos que el número 7 aparece como un patrón bíblico, como una marca del Eterno para él hacer sus cosas. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué 7? ¿Cuál es la razón en la que encontramos que en diferentes áreas hay un conteo de 7, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo. Ayúdenme por favor con los micrófonos, hermanitos, con los micrófonos para que no haya esa confusión. Dice que tenemos micrófono. Entonces, lo que buscamos es poder ver cuál es la razón, por qué y qué significa este número 7. Vamos a ver que en la Escritura no solo es el 7, como lo hemos escuchado, el número de la perfección, como algo perfecto, sí, es correcto, pero tiene más que ver con el ciclo, con un tiempo. Por lo menos nosotros conocemos, desde el inicio se nos reveló el tiempo marcado de acuerdo a la visión del Eterno para la creación. 6 días trabajó y el séptimo descansó, hizo Shabbat, ya no contó más días allí. Hay un patrón de un ciclo, hay un cierre allí. Nos damos cuenta que de allí en adelante, y como son la formación tanto del cielo, de las estrellas, la luna, nos muestra ciclos de 7. La luna tiene 4 ciclos de 7, 28 días. Y vemos que el Eterno muestra este patrón. Por eso contamos nosotros, y todas las culturas antiguas cuentan una semana, 7 días. No le ponen 8 días, no le ponen 9 días, no le ponen 6 días, sino 7 días por el satélite de la Tierra que manifiesta estos eventos cambiantes cada 7 días. Y usted puede ver que cada 7 días sale y mira el cielo y ve que la luna está mostrando una cara diferente a la de la semana pasada. Y así se repiten estos 4 ciclos, ¿no? Entonces, todo el Eterno lo ha encerrado así, hablando de un ciclo, todo da vueltas, es un ciclo. Después del número 7, vemos también en la Escritura que nos habla del octavo día, que eso ya es un nuevo comenzar, es algo que ya salió del ciclo, es algo totalmente nuevo. Y eso lo vamos a ir viendo entonces en este estudio el día de hoy. Vamos a ir adelante. Las leyes del jubileo. En Levítico capítulo 25 encontramos las primeras reglas, que es el año Shemitah. El año Shemitah es como lo debemos pronunciar correctamente. Y en el capítulo 25, el verso 1, dice de esta manera: habló Yahweh a Moshe en el monte Sinaí diciendo. Estas palabras se las dijeron en el monte Sinaí, ¿no? Y dice, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. Cuando hayas de entrar en la tierra que yo les doy. Eso es importante, porque el conteo y estas reglas que vamos a ver, tanto del jubileo y tanto del año Shemitah, cuentan por el momento exclusivamente a la tierra de Israel. Y él les dice, cuando ustedes hayan tomado posesión de la tierra, una vez que hayan tomado posesión de la tierra, empezarán a contar o empezarán a dar este conteo para dar un reposo a la tierra. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año de la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh.
No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo para la tierra, es un año de descanso para la tierra. Entonces vemos que Él les da unas reglas. Habíamos visto las reglas en las cuales desde el primero hasta el sexto año tenías que dar un diezmo. Tenías que dar y separar y recoger obligatoriamente y dar un diezmo. Destinado el diezmo del tercer año y el diezmo del sexto año eran destinados para los pobres. Los demás era un diezmo para el levita y luego era un diezmo también para la persona misma, el ofrendante, pueda dar un diezmo en la tierra de Israel, de la tierra de Israel, en el área de Jerusalén, específicamente delante del Eterno en las fiestas, y podría gozarse de la bendición del Eterno, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el año séptimo? El año número 7, nadie recogía diezmos. Ese era un año que no se recogía diezmos y la tierra de lo que crezca era para todos los que podían pasar por ahí y tomar y alimentarse. De hecho, en el año del ministerio de Yeshua, él inició su ministerio en un año que no solo era Shemitah, sino un año del jubileo, y lo vamos a ver más adelante. Por eso vemos a los discípulos que caminaban y recogían espigas y empezaban a comer, ¿no? El verso número 6 dice, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, tu criado y tu extranjero. Para eso era el propósito, para que todos ellos puedan comer. Y todo el que morare contigo, y tu animal y la bestia que hubiere en la tierra, será todo el fruto de ella para comer. Todo de ella es para comer. Ese es el año Shemitah. Cuentas cada 7 años, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? Y el año séptimo es el año de descanso de la tierra. También hay otras leyes que no las incluí aquí, pero las voy a mencionar, que en el año Shemitah también se le daba libertad a los presos por deudas. Se les entregaba completa libertad ese año, y los préstamos de dinero también se anulaban completamente, ¿no? Pero eso tal vez lo veremos en otro estudio. Continuamos con el capítulo 25, y aquí ya nos habla ahora del Yobel, y nos dice esto. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Por eso dice 7 semanas de años, o sea, 7 por 7. De modo que tendrías que contar 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, en los 10 días del mes. Todos sabemos qué fecha o qué fiesta o qué ceremonia ocurría en el séptimo mes, en el día 10 de este mes. Es Yom Kippur, el día de la ceremonia de expiación, o el día más solemne del calendario del Eterno, ¿no? Entonces, verso 10, dice, y santificarás, estamos parece con una interrupción allí. Veo un número pero no se identifica. Ok, vamos continuando. Vemos que el Eterno muestra que en el año del jubileo, el año de jubileo tenía que anunciarse exactamente en el año 49. Cuando se tocaba la trompeta, no es en el año 50, sino en el año 49. Uno tocaba el shofar en el séptimo mes, y eso se anunciaba desde el templo y se recorría realmente en todas las ciudades de la tierra de Israel para anunciar qué cosa, que había una, digamos, iba a haber de ahí en adelante el próximo año, ya para contar desde Abib en adelante, era el año de redención, era el año en el que se perdonaban las deudas y era el año en el cual no se trabajaban las cosechas. Esa es la idea que el Eterno está mostrando. Y dice el verso 10, y santificarás el año 50 y lo pregonarás, y pregonarás libertad en la tierra, todos sus moradores. Ese año será de jubileo. Y volverá cada uno de ustedes a su posesión, y cada cual volverá a su familia. En el año 50 será de jubileo. No sembrarás, no segarás lo que naciere de lo suyo de la tierra, ni vendimiarás sus viñedos, porque es jubileo. Santo es para ustedes. El producto de la tierra comerán. Es algo kadosh para el pueblo, porque comía y era un regalo exclusivamente del Eterno. Él dice, mía es la tierra, y él demuestra que la tierra es suya cuando el pueblo guarda estos mandamientos, y ese día la tierra realmente descansaba.
Y no es que descansaba en el sentido de que no producía, sí producía, pero no se la trabajaba. Y todo lo que brote de la tierra era para cualquier persona que morara en la tierra de Israel. Incluso menciona también los animales que podían acercarse y comer. Verso 13, este año de jubileo volverán cada uno a vuestra posesión. Esta es la razón y estos son los versos que nosotros podemos realmente entender por qué la redención tiene que ocurrir este año de jubileo. Tiene que venir en un año de jubileo. ¿Por qué? Porque el año de jubileo es el año en que no solo se pagan las deudas, sino es el año en el cual el pueblo, como dice aquí, cada uno volverá a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Es un regreso, un retorno. Y eso ocurrirá realmente con la venida de Mashiach, así como llegó en su primera presentación, en su primer ministerio, que fue realmente un ministerio de profeta, enseñando la Torá, fue un tiempo de jubileo. Es por eso que nosotros vemos que cuando Yeshua enseñaba, había multitudes que lo seguían, había multitudes que se adherían a él y llevaban semanas con él. ¿Por qué? Porque nadie tenía que ir a trabajar la tierra, porque sabían que era un año de descanso. Y es más, Yeshua mismo anuncia este año de descanso cuando él está en una sinagoga y lo levantan, lo llaman a él que se levante a leer el rollo de la Torá, el rollo del profeta Isaías después de haber leído la Torá. Y él abre este rollo y lee la parte del profeta Isaías en el capítulo 60 del libro de Isaías, en el cual dice que este es el año de redención del Eterno, es el año de la buena voluntad del Eterno, y lo menciona de esta manera, es su año de la buena voluntad en el cual Él hará remisión, en la cual Él hará realmente, será un año y realmente dice eso, de remisión. Y habla también de que se anuncia a los presos, se anuncia a los pobres libertad. Uno que conoce el contexto realmente entiende que eso solo se hace en el año del Yobel. Si una persona llegaba a hacer estos anuncios fuera de otro año, sería una transgresión, porque solamente dentro del año Yobel alguien podía hacer esto. Entonces, de esa manera nosotros nos estamos dando cuenta que es el año del jubileo. Debemos notar también algo con referente a esto. Yeshua, así como él ministró en un año de jubileo, es en un año de jubileo que él tiene que regresar. ¿Por qué? Porque Yeshua, cuando está leyendo, él cierra el rollo y no termina ni siquiera el verso. Si usted ha leído el verso de Isaías, se va a dar cuenta que todavía continuaba. Y luego dice, después de decir el año de la buena voluntad del Eterno, continúa diciendo, y el año de la ira y donde el Eterno dará paga a sus enemigos. Y menciona esto, o sea, el año del juicio, de la venganza del Eterno, aquel gran día, significa que estaba hablando él de dos jubileos, porque él se detuvo ahí y no siguió leyendo. Cuando él se detiene ahí, se levanta y dice, delante de sus ojos se ha cumplido esta profecía. Delante de sus ojos. O sea, él se estaba cumpliendo exactamente esa profecía, pero dejó de leer. Cuando vuelva, estábamos muy seguros que leerá la otra parte de la profecía o la pronunciará por lo menos, y también posiblemente diga a los que estén cerca de él, delante de sus ojos se cumplirá o se está cumpliendo esta profecía, cuando es el año de la venganza y del Eterno, la venganza del Eterno hacia aquellos que lo han aborrecido y a aquellos que han destruido la tierra. Entonces, estas cosas son datos importantes que hay que entender, que por esa era la razón la cual Yeshua tenía en aquella época mucha gente que lo seguía sin importar sus trabajos. ¿Por qué? Porque era un año de jubileo, realmente era un año de jubileo. Ok, vamos a ver datos un poquito más importantes. Ahora, esto que yo traigo aquí y les presento en la imagen es para que entendamos, porque si alguien lo lee y a lo mejor tiene un tipo de inteligencia gráfica, se les hace mucho más fácil comprender lo que vemos, que solamente con una lectura. Y vemos que esto es el calendario de un año Yobel, lo que tenemos aquí en medio. Lo que yo tengo acá arriba son los 7 frutos de los cuales menciona la Torá que dará la tierra a Israel. La cebada, el trigo, los dátiles, esto creo que eran las granadas, perdón, esto eran los dátiles, esto era la uva, este era el olivo y esto era la higuera. Son las frutas que da la tierra de Israel. Ahora vemos acá el calendario para que entendamos cuál es un calendario del año Yobel o de un año de jubileo.
el año de jubileo se mencionaba de esta manera. Una vez que empezaban a contar, ¿cuándo iniciaron el conteo? Iniciaron el conteo ellos cuando entraron en la tierra con Josué y empezó a repartir la tierra a las 12 tribus. Una vez que repartió la tierra a las 12 tribus, iniciaron el conteo. No antes, no cuando se le había dado solo a 2 tribus y media, no, sino una vez que se hizo la repartición a las 12 tribus. Esa es una de las razones por las que hoy no podemos anunciar ni clamar el jubileo. ¿Por qué? Porque tienen que estar las 12 tribus en la tierra de Israel para empezar a contar. Eso lo acabamos de leer. Y ahí es donde él empieza a contar y vemos que él cuenta, o el conteo es cada 6 años se trabaja la tierra. El 7º año es un año Shemitah, es un año de descanso. Y este proceso se repite 7 veces. 14 años, 21 años, 28, 35, 42 y 49 años. Por eso dice, contarás este conteo de 7 veces. Y vamos a ver que esto es algo totalmente profético. ¿Y cuál era el jubileo? ¿Cuál era digamos, el patrón del jubileo? Es que uno no tenía que trabajar ni este año, ni el año 49, ni el año 50. Eran 2 años en los que no se trabajaba en la tierra. El Eterno más adelante, y lo vamos a leer, dice que si alguien se preocupa porque qué vamos a comer, porque van a ser 2 años en los que no trabajamos la tierra, entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Nos damos cuenta que él dice que en el año 6º, él producirá lo suficiente, habrá de lo suficiente para que puedan comer no solamente el año 7º que no se trabaja, ni el año 50, sino que aún estarán comiendo de los frutos del año 6º, lo estarán comiendo el primer año del siguiente conteo de jubileo. El primer año todavía comerán los frutos del año 6º del último año Shemitah. Entonces vemos que el Eterno promete, dice, esto yo lo voy a hacer y así que ustedes no se preocupen, cumplan mis mandamientos y no se preocupen por lo que han de comer. Y eso también es la enseñanza de Yeshua, que ustedes busquen el reino del Eterno, busquen su justicia, busquen hacer lo que Él nos ha mandado, guarden la Torá y no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber, porque realmente Él dará todo y lo añadirá. Él se preocupará por eso y ustedes preocúpense solamente por hacer el servicio al Eterno. Hablábamos de cuestiones proféticas, la cuenta de los 7. ¿Por qué se ve tan repetido esto en la Escritura? Hablábamos de que esto era un ciclo, el conteo de 7 es un ciclo. Es importante que entendamos estas cosas para poder entender también los tiempos. Por ejemplo, el Shabbat es un conteo de 7. El maná o el man, que le llamaban en hebreo el man, aparecía cada 7 días, aparecía cada 6 días nada más. Y el día 6º, vemos el mismo patrón que les anuncia con el año del jubileo. El día 6º que dice, les daba una doble porción para que el día del Shabbat no lo trabajen, no tengan que salir a recoger el maná. El año Shemitah también es un ciclo o una cuenta de 7. Vemos que, ¿qué más es una cuenta de 7 7? El Omer. Estamos prontos y próximos a hacer el conteo del Omer. Después de Pesach, inmediatamente el día después del Shabbat, el día 15, empezamos a hacer el conteo del Omer. El conteo del Omer dice que contarán 7 semanas seguidas y el día 50 o el día 50, ese es el día que declararán el día de Shavuot o la cuenta de las semanas, se conoce también como la fiesta de Pentecostés. Vemos otra vez ese patrón que el Eterno da, el mismo patrón que le da en el año Shemitah, se lo da pero ahora en días en la cuenta del Omer. ¿Por qué hace estas cosas el Eterno? También vemos los que hemos leído la historia del asedio que hubo en Jericó. ¿Se recuerdan? El asedio en Jericó, ¿cuál era la estrategia militar que el Eterno les ordenó? Ordenó a Josué. Les dijo, vayan y rodeen la muralla una vez los primeros 6 días. Daban una vuelta el primer día, el segundo día, pero el 7º día dieron 7 vueltas. El 7º día dieron 7 vueltas, estaban asediando la ciudad, luego tocaron el shofar una vez más. Vamos a ver que todas estas cosas tienen una relación en la mente del Eterno. Y estos muros fueron derribados y esa ciudad fue la primera ciudad con la que arrancaron o detonaron el inicio, o dieron el inicio a la conquista de la tierra detrás del Jordán. O la conquista de la tierra ya ahora sin Moshe, sino con Joshua ben Nun, el hijo de Nun. Y empezaron la conquista de la tierra del otro lado del Jordán. Y vemos que todo lo que tenía Jericó era
realmente anatema, consagrado al Eterno para destrucción. Nadie podía tomar del anatema, eso era del Eterno. Y ahí en adelante empezaba. ¿Qué más vemos? Que tiene un conteo de 7 sobre 7. Los sellos. En el libro de Apocalipsis usted va a ver que hay 7 sellos. Y cuando dice que abren el séptimo sello, una vez que se abre el séptimo sello, se anuncian 7 trompetas. 7 ángeles, con cada uno con su trompeta. Cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta, con la muerte de los 2 testigos, se es tocada la séptima trompeta, inician las 7 copas de ira. Son 7 dentro de 7. Otra vez vemos este patrón que el Eterno manifiesta, que lo que estábamos expresando está hablando de un ciclo, ¿no? Está hablando exactamente de cumplir un ciclo, de cerrar, de tener un ciclo con la cual el Eterno puede cerrar o dar un inicio luego, después de este ciclo, da un inicio a algo nuevo. Entonces, todo esto tiene que ver en la mente del Eterno para que Él pueda, de alguna manera, cumplir sus propósitos con perfección. Todo el Eterno lo ha manejado con patrones. ¿Por qué hace esto el Eterno? Es para dejar de alguna manera proféticamente su sello en lo que Él hace, en lo que Él anuncie, su sello. Así como existen sellos en el cosmos y en la biología, en la marca de agua del Eterno en su creación, que es la estructura de Fibonacci, todos vemos que eso cuadra y es realmente un símbolo de perfección. De la misma manera el Eterno muestra patrones, y por eso Él nos ha dado estos ensayos que se llaman en el hebreo Mikra Kodesh. Lo que estamos a punto de hacer, mañana la caída del sol, el Pesach, eso también ha sido un ensayo desde el inicio de los tiempos, que vieron su cumplimiento los que vivieron en la época del primer siglo y vieron al profeta, a Mashiach, a Yeshua, muriendo el mismo día, en el mismo tiempo en el que se sacrificaba al cordero de Pesach en el templo, mientras el sumo sacerdote estaba sacrificando al cordero en ese mismo monte, al lado del norte, en el lado del norte, donde incluso eso muestra algo, porque el altar donde se sacrifica está en el templo, pero en el lado norte del altar es donde se sacrificaban a los animales, o se sacrificaban los corderos, pero vemos que en el lado norte, más allá, en la montaña Moraya, estaba siendo sacrificado también el hijo de Elohim, cumpliendo recién allí la profecía que había dado Abraham. Acuérdense que Abraham sube a ese mismo monte, en ese lugar, con su hijo, Isaac, un varón ya de aproximadamente 40 años, y lógicamente le dice, padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero o el animal para el sacrificio? Y el padre le contesta y le dice, Yahweh se proveerá a sí mismo un cordero. Esas fueron las palabras proféticas de él. Pero vemos que más adelante, cuando él va a hacer el sacrificio de su hijo, hace la atadura de Isaac, envía un ángel el Eterno y detiene la mano de Abraham. Y después de eso ellos miran más allá y había un carnero, que es un animal diferente a un cordero. Había un carnero enredado en sus cuernos entre los matorrales y ellos toman ese carnero y lo sacrifican. Un carnero no es un cordero, pero él les dice, Yahweh se proveerá a sí mismo un cordero. Y él está profetizando allí. No estaba hablando de lo que iba a ocurrir unos minutos después, cuando encontraban al carnero, porque una cosa es un carnero. Ahí se cumple cuando Yeshua también les dice, porque Abraham vio mi día. Y hay personas que dicen, no, es que él está hablando de que él ya vivía de una manera preexistente y se presentó a Abraham y lo conoció entre los ángeles que vinieron y transversan las palabras de Yeshua. No, él simplemente está diciendo, él vio mi día, porque realmente él vio proféticamente, en visión, que el Eterno se proveería a sí mismo un cordero, Yireh. Por eso es que le llaman, es el monte Morayá, donde el Eterno ya proveerá. Yireh es de proveer. Entonces está hablando de esa parte. Es profético, es absolutamente profético lo que estaba haciendo Abraham, y Yeshua estaba haciendo una alusión a eso, no a una preexistencia, sino de que Abraham había visto su día cuando profetizó acerca del cordero, porque no se cumplió cuando encontraron un carnero. Un carnero no es lo mismo que un cordero, ¿no? Entonces nos damos cuenta aquí que esta es la escena en la que se está cumpliendo exactamente lo mismo que durante milenios, un par de milenios venían practicando el pueblo de Israel, o había sido ordenado por el Eterno que practiquen, porque vemos que el Pesach no lo practicaban siempre,
pero el Eterno ya les había ordenado con Moshe que practiquen un ensayo del Eterno para participar del entendimiento. ¿Por qué hace el Eterno esto? Es para darnos entendimiento. Shaul también le escribe a los de Colosas y él les dice que nadie los juzgue a ustedes en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a días de fiestas, día, Shabbat, lunas nuevas, que nadie los juzgue de ninguna manera, porque todo esto es sombra de lo que ha de venir. Es una sombra de lo que ha de venir. Dice, pero el cuerpo, o el cuerpo que proyecta la sombra es Mashiach. Y miren que él dice lo que ha de venir, no lo que ya vino. Dice, son cosas futuras. Y él estaba hablando ya después de la resurrección. Hay cosas todavía en los ensayos, en el Shabbat, en las fiestas, que son sombras de lo que ha de venir. Por eso los practicamos. Es una obediencia, es un entrenamiento para dar entendimiento a su pueblo de lo que había de venir. Y Yohanan, cuando escribe, él dice, yo les escribo todo esto para dar testimonio de que Yeshua es el Mashiach. Y él no escribe todo lo que hizo. De hecho, dice, si escribiese todo lo que el Mashiach hizo, no me alcanzarían los libros. Pero escribo solamente esto para que ustedes sepan que ese hombre es Mashiach. ¿Y cómo nos identificamos que él es Mashiach en el libro de Juan? Cuando él cumple la fiesta de Pesach y cumple las fiestas. Y él empieza a cumplir las profecías y específicamente las fiestas, la ordenanza. Empieza a cumplirla con una precisión, muriendo en el día de Pesach, siendo sepultado en el día de los panes sin levadura, siendo levantado entre los muertos en el día de las primicias y entregando el Ruach para dar inicio al nuevo pacto en la fiesta de Shavuot, en el templo. Todo lo que el Mashiach hizo es realmente bajo perfección. Y él pasó también todos estos días con los discípulos, excepto una semana antes de irse, y una semana antes de Shavuot, y vemos que una vez cumple más este conteo de 7 semanas. Todo es perfecto, realmente con el Eterno, todo lo que él ha manejado. Vamos yendo un poco más allá para ir entendiendo estos patrones que el Eterno ha manifestado en la Escritura. Por ejemplo, la gran trompeta. Estamos leyendo en el libro de Levítico, capítulo 25, donde nos dice que en el día de Yom Kippur, en el año 49 del conteo, que es un año y Shemitah, teníamos que tocar, o se tenía que tocar desde el templo, el gran shofar. Harás gran sonido de shofar. Y es muy similar a lo que nos dice Yeshua en el capítulo 24, verso 31 de Mateo, para que veamos que él tiene que venir también, o esto se tiene que anunciar y venir a recolectar a su pueblo en un año de jubileo. Dice él, enviará sus ángeles a la voz de un gran shofar, y ellos reunirán a los escogidos de él, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mashiach enviará a sus ángeles a recoger al pueblo. No tenemos que salir a buscar. Y Yeshua ya nos advirtió, no crean si alguien les dice, hey, allá está, o está en el desierto, o está en los aposentos, vamos y busquémoslo. No. Nosotros obedezcamos a la palabra previa a esta enseñanza de Yeshua, donde dijo, apártense, huyan a los montes si quieren sobrevivir. El libro de Apocalipsis nos dice lo mismo, que las ciudades que estén sometidas a un sistema no podrán comprar ni vender si no tuviesen esta marca de obediencia a este sistema que va en contra de la Torá. La única manera es salir del sistema. Y luego dice, él enviará a sus ángeles. Él hará el sonido del shofar, en la 7ª trompeta hará el sonido del shofar, y enviará a sus ángeles a recoger a su pueblo desde los 4 vientos. Esto es lo que se confunde en el cristianismo cuando le llaman el gran rapto, y lo confunden desde tiempos y todo, porque no entienden que esto ya estaba profetizado. Los profetas también hablaban acerca de esto, pero es la reunión, es nuestra reunión con el Mashiach. Isaías 27:13 dice, acontecerá en aquel día que trillará Yahweh desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Está diciendo que él trillará o él limpiará realmente, es lo que está diciendo. Acuérdense, la semana pasada hablamos de lo que era trillar. Él limpiará, o sea, sacará el grano, pero y va a limpiar desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, que es exactamente la tierra o las dimensiones, perímetro que les dio el Eterno como promesa a Abraham para él y sus descendientes. Dice, y ustedes, hijos de Israel, serán reunidos uno a uno. Si se dan cuenta, serán reunidos uno a uno. Ninguno del pueblo se quedará. Uno a uno serán reunidos.
el Eterno, ¿cómo lo hará? Enviará a sus ángeles por medio de Yeshua. Dice, y sucederá en aquel día que se tocará el gran shofar, y menciona una vez más, y vendrán los que habían estado perdidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados en la tierra de Egipto, y entonces adorarán a Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Entonces se adorará a Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Eso ocurrirá y tiene que ocurrir para que se cumpla el año milenial, tiene que ocurrir en un año de jubileo. Así es como lo muestran las profecías, porque es el año en el que se le entrega la tierra al pueblo. Aquí vamos a hablar un poquito de los tiempos también para entender esto. Por ejemplo, y esto solamente es una hipótesis, ¿y por qué lo vamos a mencionar como hipótesis? Porque debemos comprender que el Eterno de alguna manera, en su sabiduría, ha dejado un velo realmente en la exactitud de los tiempos en los que nos encontramos. Pero el tiempo, Él ya lo ha definido, exactamente cuándo Él vendrá, y lo ha dado, ya está establecido. Pero la percepción que tenemos nosotros de los tiempos suele ser algo que nos podemos perder y deslizar un poco, y más si estamos nosotros aquí en el exilio. Dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Yahweh, no contenderá en juicio mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, traduce la Reina Valera, y está bien, porque la palabra que se utiliza ahí es 120 shana, años. Está hablando de años, pero años no es un estándar como lo entendemos tal nosotros. En el pensamiento hebreo, años, shana, está hablando de un ciclo o de tiempos, 120 tiempos. Si leemos el Sefer Yazar, nosotros vamos a ver que ese es anuncio que se le dio a Enoc. Enoc le dio ese anuncio a Matusalén, su hijo, y por eso le puso Matusalén, que significaba que cuando él muera, entonces vendrá, o eso sucederá. Y Matusalén le ocurre lo mismo y cuenta esta profecía a Noé, ahora sí con tiempos, a Noac. Noé es el que recibe este de aquí. Enoc había recibido de que iba a haber un tiempo de destrucción, pero ya Noé es el que recibe los tiempos. Y cuando Noé, ya siendo ya de 500 y pico de años, él recibe este tiempo de 120 años. Y dice el libro de Sefer Yazar que él por 120 años estuvo enseñando y predicando. Y se cumple en un nivel la profecía, porque después de esos 120 años envió el diluvio. Se cumple en ese nivel. Pero hay un nivel más que es válido, porque un ángel después le muestra a Daniel cómo se interpreta la escritura y cómo se interpretan las profecías. Es válido este segundo nivel en el cual le dice el Eterno y muestra a nosotros que son 120 tiempos. El Eterno cómo cuenta los tiempos, cómo ha manifestado el conteo de sus tiempos a través de ciclos. Un ciclo para el Eterno es un tiempo. Y los ciclos pueden ser bien de 7 en Shabbat, es un ciclo. Bien de 7 años en año de Shemitah es otro ciclo, o bien en años de jubileo. Y nosotros entendemos que esta profecía de 120 ciclos o 120 tiempos bien calza para hablar de 120 jubileos. ¿Por qué? Porque 120 por 50, que es cada jubileo, hacen 6.000, el número 6.000. Y entendemos que 6.000 años representa, como dice el profeta, un día es como 1.000 años para el Eterno. Representa 6 días. El Eterno hizo todo en 6 días y coincide con lo que estamos leyendo, que él básicamente le está diciendo, no contenderá en juicio mi espíritu con el hombre, o sea, no estaremos eternamente en juicio. Les daré 120 tiempos o le daré 6.000 años. Después de eso, ya no va a haber un juicio allí que esté él contendiendo con ellos, sino que viene el Shabbat, el descanso. El siguiente juicio que aparece es después de ese Shabbat, donde viene la guerra de Gog y Magog. Pero él hace un descanso, cesa de ese juicio porque Mashiach viene y gobierna la tierra y le da descanso al Eterno realmente, porque él es el que se encargará de poner a todos los enemigos del Eterno por debajo de sus pies. Esa es la idea en la que entendemos esto. Ahora vamos a dar un ejemplo para que nos demos cuenta de que estamos cerca de los tiempos. La Mishnah, por lo menos, mencionan los antiguos rabinos, decía 2.000 años se tomaron para enseñanza de la Torá, y en 2.000 años se dio la Torá. Después, 2.000 años después, dice, serán la época del
del Mashiach, dice, o la época de la venida del Mashiach, que tenía que venir y presentarse el Mashiach, y 2000 años después menciona, bueno, esa es la temporada o la época mesiánica, y realmente estamos en la época mesiánica. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido al Mashiach. Es diferente hablar de la época mesiánica y que hablar del reino mesiánico, son dos cosas distintas. Estamos en una época mesiánica porque conocemos y aprendemos del Mashiach, tenemos al Mashiach, y ahí tenemos 2000 años, y es un testimonio nada más, que menciona de que el Eterno está haciendo algo en estos 2000 años, en estos 6000 años, y luego viene el descanso. Un testimonio más es el calendario que han manejado los judíos. Para ellos, en el año en el que estamos nosotros es el año 5780. Yo le añado 210 años, bueno, no digo yo, sino los sabios. ¿Por qué? Porque es bien conocido que 210 años que pasaron el pueblo de Israel como esclavos directos de Egipto, no lo contaron. Cuando Gilel III hace este calendario, un algoritmo para contar los tiempos y las fases lunares, y hace un calendario que es el que maneja todo el pueblo de Israel en medio de la diáspora, y es por eso que se crea el calendario, porque iban a estar en la diáspora. Hace un muy buen trabajo, no preciso y exacto, pero hace un muy buen trabajo, que siempre, si algo ha variado alguna vez, ha sido entre 2 o un día, pero bien podemos guiarnos por ese calendario porque es un calendario que se maneja para el exilio, lo que estamos en el exilio. Y vemos que si nosotros contamos esos 210 años que no se contó en el calendario, nos da un total de 5990 años. 10 años faltarían solamente para el año 6000. Solamente 10 años para que comience el año 6000. Sabemos que Mashiach tendría que llegar en el año 6007. Todos estos eventos comienzan en el año 6000 y vienen los 7 años, los 3 años y medio y 3 años y medio que se divide, y en el año 6007 es cuando llegaría Mashiach. Si este calendario, el que maneja Gilel, fuese exactamente preciso, nos estamos hablando de que de aquí a nosotros un aproximado de 17 años para que se acabe todo este gobierno fascista que está gobernando el mundo entero, y vendría un gobierno de justicia. No estamos diciendo que sea así, puede ser más, un poco menos, pero estamos hablando de una probabilidad que rodea esta cantidad. No estamos profetizando que en tal año 2037, 2034, va a llegar el Mashiach, no. Estamos hablando de una cantidad en la cual rodea. ¿Por qué? Porque con los jubileos no se pueden perder. No pueden pasar más de 50 años. Estamos hablando de 7 años más o 7 años menos, en el cual podemos estarnos equivocando. Porque sabemos y podemos hablar con mucha seguridad acerca de esto y decir 7 años más, 7 años menos, porque el jubileo no se puede perder. Con los jubileos nos podemos ubicar nosotros y sabemos que en el jubileo 6000 tiene que empezar el milenio del Mashiach, un testimonio más de que sí son 1000 años por cada gobierno, 1000 años por cada día, dados para el ser humano 6000 años, porque Mashiach en el libro de Apocalipsis le da la revelación a Juan de un milenio de justicia, un milenio de Shabbat, un Shabbat. Entonces completamos los 7 milenios, un milenio de Shabbat. Nosotros entendemos ahora que sí se trata de 7000 años. Después viene el día octavo, y eso la Escritura y los profetas no hablan mucho conforme a qué sucederá después, pero ya nos está dando un patrón y una seguridad de un tiempo. ¿Por qué 1000 años? Porque es un día séptimo, es el descanso del Eterno, y ahí se cumple cuando dice en Génesis que el séptimo día Él descansó. El autor de Hebreos nos da la misma explicación. En el capítulo 4 del libro de Hebreos, él nos da la misma explicación y nos dice, todavía queda un milenio o un reposo, dice él, para el pueblo del Eterno. Dice, todavía queda un reposo para el pueblo del Eterno, pues si el reposo se le hubiera dado cuando llegaron con Josué en la tierra, no hablaría después de otro día, cuando David, 1000 años después, escribe y dice, no entrarán en su reposo. Juré en mi ira que no entrarían en su reposo. Entonces, ¿por qué escribió eso David? Es porque todavía hay un reposo al que tenemos que entrar. Y las cartas o el evangelio no eran el evangelio, eran las cartas, si no me equivoco, se me fue el nombre de el que ayudaba con Pablo, creo que era de Ananías, no recuerdo el nombre de él. Él menciona acerca de esto, y él menciona, en su carta, no lo traje aquí, debía haberlo puesto, pero se me fue, pero ahorita recuerdo, y él menciona que el Eterno ha destinado 6000 años. Y se data esa carta
desde el año menos del año 200 para abajo. Entonces entendemos de que ellos tenían este concepto, los apóstoles tenían este concepto porque dice 6.000 años le ha dado al hombre y 1.000 años es un año sabático, un año de descanso. Esto no está fuera de las escrituras ni se está inventando. Sabiendo que son 6.000 años dados al hombre, si hacemos un conteo desde Adán hasta acá, nos damos cuenta que nos estamos acercando mucho al término de los 6.000 años y tiene que quedar el milenio del Shabbat. Esa es la razón por la que nosotros hacemos Shabbat. Cuando usted celebra el Shabbat y consagra el Shabbat con toda seriedad, usted está haciendo una sombra profética y dando testimonio a los que lo ven en medio de las naciones, dando testimonios de que va a haber un año milenial de justicia. Y en ese año lo viviremos como lo vivimos en el Shabbat, en Shalom, en alegría, nos olvidamos de las preocupaciones. Realmente será un año de justicia, como vivimos en el Shabbat, un tiempo en el cual nuestra conducta es una alabanza al Eterno, un jalel al Eterno. Vamos a ir viendo un poco más. Y ahora para entender esto de los tiempos, ¿no? Miren, voy a hacerles una explicación de lo que ocurre en el libro de Daniel. Cuando Daniel lee el libro de Jeremías, él comienza a leer el rollo de Jeremías y se da cuenta que dice allí que 70 años pasarían cautivos el pueblo de Israel en medio del exilio. Y dice el Eterno, 70 años después yo los volveré a traer. Daniel está viendo que el tiempo se acaba. 70 años y, bueno, ¿qué hacemos? Sabemos por historia que en esos 70 años volvió el pueblo con Esdras, volvieron por el mandato del rey Ciro, regresaron, reconstruyeron la ciudad, pero cuando Daniel hace una oración, se demora el Eterno aproximadamente 3 semanas en enviar la respuesta. Él estaba haciendo un ayuno y cuando se presenta el ángel, Gabriel le da la información y él les dice, sí, pero he sido enviado para darte la revelación de estos 70 años. Y le dice, 77 es la palabra que él usa. 77 están destinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Y él habla del pueblo y habla de la ciudad de Jerusalén. Dice, para poner fin al pecado, para hacer una expiación del pecado, para dar la justicia perdurable, que 77, dice él. Y estamos hablando de esto. Entonces, ¿qué significa lo que él estaba diciendo? Primero, que el Eterno en su profecía se puede cumplir en varios niveles, en varias capas, o de diferentes formas, pero es profecía del Eterno, es palabra del Eterno. Cuando Yeshua es enviado a Egipto por medio del mandato del ángel, cuando Herodes quería matar a los niños y se esconde en Egipto, y luego después que muere Herodes, mandan a traer por medio de un sueño a José, mandan a traer de regreso al Mashiach, a Yeshua, niño, lo mandan a traer a su tierra. El escritor dice, esto es para que se cumpla la profecía que dice, de Egipto llama a mi hijo. Pero cuando el profeta escribió eso, de Egipto llama a mi hijo, él estaba mencionando a Israel cuando salió de Egipto. Pero también se aplicó a Yeshua. ¿Se dan cuenta que se puede cumplir algo en 2 niveles? Más o menos así es, ¿no? Entonces, el primer nivel de la profecía, ¿cuál es? El literal. 70 años serán destinados para tu pueblo y 70 años después regresar. Hay un estudio en el cual no vamos a ingresar hoy, si no quiero remitirme a la última parte, un estudio también hecho por Michael Rook hace muchos años, y él menciona acerca de esto, y de que 70 años, 77, 70 semanas de años, es lo que él cuenta, y él cuenta los 490 años en los cuales se cumple la venida del Mashiach, y si uno se pone a hacer los cálculos desde el anuncio de la edificación de Jerusalén, como dice el ángel, empiezan a contar estas semanas de años. Si cuentas los años, te vas a dar cuenta que es el mismo año, que hay en el mismo año en el cual Mashiach es inmerso por Yohanan el inmersor. Es bautizado, podemos decirlo así, ¿no? Se cumple en ese tiempo la profecía. También se cumple en las semanas del ministerio de Yeshua. Si uno cuenta cuándo empieza el ministerio de Yeshua, es realmente 77, 70 semanas de días. Y se van a dar cuenta que el Mashiach no está 3 años y medio predicando, sino básicamente 1 año. Desde que empieza el tiempo de Pesach, el primer Pesach, hasta que termina el siguiente año en Shavuot, no en Pesach, sino en Shavuot, se cuentan estas 70 semanas. Eso es como patrones en los cuales se cumple la profecía. Pero yo quiero entrar a la profecía de la que vamos a hablar hoy. 70 jubileos. 70 jubileos está destinado, porque realmente dice 77, se está destinado para tu pueblo.
Y 7 puede ser Shabbat, como vimos semanas, puede ser Shemitah, como es lo que vamos a ver, que son los jubileos. 7 Shemitah son jubileos. ¿Ok? Miren, vamos a ver la enseñanza del Eterno, o los decretos del Eterno, porque todo el Eterno lo maneja de manera legal. Cuando Israel pecó en el desierto y son castigados 40 años, el Eterno les dice, como 40 días, por cada día un año, por cada día un año, cargarán sus iniquidades por 40 años y entenderán que se apartaron de mí. Entenderán. ¿Cuándo empezarán a entender que se apartaron, que hemos pecado delante del Eterno? Al final del castigo, al final del juicio que el Eterno hizo. Y realmente fue así, la generación al final, cuando terminaron los 40 años, la generación que conquistó la tierra eran los que habían nacido en el desierto. Ellos aprendieron, obedecieron, más o menos como nosotros, porque también se está acabando el tiempo y por eso es que en este tiempo empezamos a reaccionar. Al final, después hemos entendido que pecado y mentira hemos heredado de nuestros padres y nos estamos volviendo al camino de la rectitud. ¿Por qué? Porque el tiempo del juicio se está acabando. En hebreo él dice exactamente esto, que en la Reina Valera ni ninguna otra versión lo menciona. Cada día, un día por año, eso es lo que dice aquí. Yom le Shana, un día por tiempo, un día por tiempo. El Eterno, eso es un decreto que él ya dejó establecido, un día por tiempo. Ahora, vemos acá otro decreto que el Eterno menciona en el libro de Levítico 26:18 y dice, y si aún con estas cosas no me oyeres y volvieres, y yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Y esto fue realmente lo que ocurrió. El juicio del Eterno fue sobre 7. O sea, no dice 7 veces más, realmente como lo traduce la Reina Valera, sino que dice, serán castigados por 7 o por un ciclo de 7. Y ese ciclo de 7 se cumple en el jubileo. Se cumple realmente en el jubileo. Miren, hagamos otro conteo, vamos a ir poco a poco. Y si no se comprende hoy esta partecita, no se preocupen que como es mucha información a veces de números, básicamente de números puede ser algo confuso. Y vamos a ver que realmente nos habla que desde la conquista de la tierra de Canaán hasta la venida del Mashiach final, la que estamos esperando nosotros, son 70 jubileos. Después de estos 70 jubileos, vendrá el Mashiach. Por eso dice, 77 están destinados para tu pueblo. Miren, sabemos que el pacto con Abraham, en Génesis 15, y hasta que salen de Egipto, hay 430 años. Eso dice Pablo en Gálatas, ¿no? Él dice que desde el pacto con Abraham hasta el pacto de Sinaí son 430 años. Ahora, esos 430 años, hay gente que se confunde y dice, pero sí, ¿por qué aquí dice 430 si en Éxodo dice que a los 400 años salieron, no 430? Es porque la promesa se le hizo a Abraham cuando él tenía 70 años. 30 años después nace Isaac y ellos empiezan a contar los 400 años desde el nacimiento de Isaac. Entonces, por eso son 430. Ahora dice, veamos la cronología. Abraham nace en el año 1948 desde Adán, y usted lo puede contar. Vaya contando los nombres de los años, perdón, de cada uno de los patriarcas desde Adán hasta acá, y usted se va a dar cuenta que el nacimiento de Abraham es en 1948, de ese año, desde Adán hasta acá. Ahora, 100 años después nace Isaac, porque él tiene Isaac a los 100 años, lo cual nos da un total de 2048. El día del nacimiento de Isaac es el 2048. 400 años, ahí le sumamos los 400 años desde la salida de Egipto, hasta que salen de Egipto. Desde Isaac hasta que salieron de Egipto con Moshe, son 400 años. Todos esos datos usted los puede corroborar en la Torá. 40 años que pasaron en el desierto después de haber salido de Egipto. Y ahora este es el número que se pierde o que es medio ambiguo, pero vamos a hacer caso a la única fuente que tenemos ahorita de historia. 14 años, según la tradición judía, el tratado tardó Josué, de conquistar todo el territorio de acuerdo al libro de Seder Olam Rabbah, así se llama este libro. El tiempo que él tardó eran 14 años, desde que entraron a Canaán y que cesó el maná hasta que volvieron con sus hermanos rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés, vuelto al otro lado del Jordán y empezaron a contar los jubileos, o sea, cuando ya se establecieron las 12 tribus. Dicen que todo eso tardó 14 años. Es la única fuente que tenemos. Ahora, si sumamos todos esos números, desde el nacimiento, sumamos
el 2048 más 400, los 400 años que estuvieron cautivos hasta que salieron con Moshe, y luego sumamos 40 años que estuvieron en el desierto, más los 14 años que dice el Seder Olam Rabá, nos da un total de 2.400, no, perdón, este número era con 7, nos da un total realmente de 2.502 años. Aquí me equivoqué yo, estaba haciendo otra suma y por eso me salió esto de aquí. Pero si usted lo puede sumar, nos da un total de 2.502 años. Aquí me equivoqué, déjenme ver si lo corrijo. Vamos a ver, permítame corregirlo un ratito. Usted igual puede hacer la suma con una calculadora ya. Se va a dar cuenta que es así. Ok, vamos allá. No sé si hasta el momento se está entendiendo algo, pero vamos después de esto haremos las respectivas preguntas para ver si se puede lograr comprender, pero puede ser un poco complicado, ya les digo, por la numerología que se ve, tantos números aquí. Ok, tratemos de ir despacio, ¿no? Si alguna duda con estos números, me la hacen saber para aclararla. Entonces son 2.502 años, realmente. Permítanme un ratito dar acceso. Ya. Ok. Son 2.502 años, realmente, que es exactamente 50 jubileos y 2 años. Si es que este número 14 es correcto, nos da 50 jubileos. ¿Qué pasó en 50 jubileos? Desde Adán hasta que Israel conquistó la tierra y entró a la tierra de Canaán y empezaron a contar los jubileos, hay 50 jubileos y 2 años. Desde que nació Adán, desde que se creó el linaje del Eterno con Adán hasta la conquista de la tierra de Canaán, son 50 jubileos. Ahora, hasta los 6.000 años, porque reconocemos la profecía que leímos en Génesis, que dice 120 años o 120 jubileos, para completar esos 120 hacen falta 70 jubileos. Y allí es cuando nos hace a nosotros dar a entender de 50 más 70. ¿Por qué 70? Porque ya lo había profetizado el ángel, dijo 77. 77 se puede entender exactamente como 70 jubileos. Es por eso que desde que Israel entra a la tierra hasta el final tiene que haber 70 jubileos. ¿Para qué? Para que se cumplan los 120 jubileos. Porque ya teníamos 50. 50 más 70 son 120. Y se cumple esta profecía de que realmente podemos entender de los 120 jubileos, cuando después de haber contado, sin ningún problema de mayor error, aparte de que hablamos de estos 14 años, que puede que sea menos, poco menos, puede que sea más, puede que esté allí, pero si esta es la tradición o lo más cercano que tenemos, nosotros nos damos cuenta que podemos errar en unos 2, 3, 4 años, pero el cálculo es exacto, el tiempo de los jubileos es exacto, y nos da un cálculo de que de ahí en adelante empezaron a contar estos 70 jubileos, y los ángeles lo veían así, por eso dieron esa noticia a Daniel. 77 se establecieron, hasta que se cumpla esto. ¿Cuándo se empieza a terminar estos 77? Al final del año 6000. Al final del año 6000 empezamos a entrar en el jubileo. Al final. Y es por esa razón, por lo que él dice, ya entonces conocerán que se apartaron de mí. Ya estamos terminando estos 70 jubileos, ya se está acabando. Faltan unos cuantos añitos para que quede en cero la cuenta regresiva. Y es la razón exacta de por qué este entendimiento de la restauración de Israel no lo podían comprender hace 50 años atrás. Hace 20 años atrás no lo podían comprender. Es para nuestra generación. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno es que al final del juicio, después de esto que se ha contado un día por año, un día por tiempo, en otras palabras, después de este tiempo es que nosotros íbamos a entender. Al final del juicio empezamos a entender y se nos da luz para comprender. Esa es la razón por la que nosotros hemos sido la generación que el Eterno ha escogido o nos tocó vivir de alguna manera este entendimiento y esta revelación profética del tiempo en el cual vendrá el Eterno. ¿Qué tratamos de decir con todo esto? El tiempo de los jubileos es algo que nosotros debemos tener en cuenta para conocer el calendario del Eterno. Sin el conteo de los jubileos no podremos comprender el calendario de los jubileos. Es como un testimonio que yo escuché hace mucho tiempo. Yo todavía estaba en una iglesia cristiana y recuerdo que contaba un pastor de otro pastor, no recuerdo ahorita el país, pero recuerdo que él había dicho que se le había presentado un ángel
y que el ángel le había dicho el fin de los tiempos o la venida del Mashiach en los tiempos. Y que el ángel le había dicho también, no recuerdo exactamente todo lo que le explicó allí, yo no le presté mucha atención, pero sí recuerdo algo que se me quedó grabado, que el ángel le había dicho que el conteo de no conteo, le había hablado del Omer, y que el pastor le había dicho, ¿pero qué es eso? Y que el ángel dijo, ¿cómo tú eres maestro y no sabes qué es el Omer? Yo en ese momento, yo recuerdo que me acuerdo haber buscado el Omer y resultaba que este Omer, para lo que yo vi, era la gavilla de trigo. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver una gavilla de trigo? No entendía nada. Ahora que años después empiezo a conocer estos mandamientos y la Torá, entiendo que si ese testimonio es real, ese ángel lo que estaba hablando era del conteo del Omer. Estaba hablando del conteo del Omer, que es exactamente este conteo, 77, porque el conteo del Omer es el 77. Si ese testimonio es real, tiene mucho apego a la Torá, aunque el pastor cristiano no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. Y de hecho dice que el ángel de alguna manera lo arreprendió y le dijo, ¿cómo tú no sabes esto? Y te paras a enseñar. Entonces, nos damos cuenta que todo esto tiene un fin. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Que nos quede claro, por lo menos que descansemos y sepamos que somos esa generación. Somos la última generación. Somos quienes van a ver al Mashiach. Ya no hay más tiempo. No hay que, bueno, es que puede que él venga 100 años después o puede que él venga 500 años después. No hay más tiempo, porque se salta del tiempo ya establecido. El tiempo establecido son 6.000 años. Cualquiera sencillamente haga la cuenta y va a ver que ya estamos entrando al final de estos 6.000 años para iniciar el año 7.000. Y el año 7.000 es el año del cual habla Apocalipsis 20, que es el milenio del Mashiach, es el Shabbat, es el cese. Entonces no podemos perdernos acerca de esto. Esta es la parte que debemos nosotros tener muy en cuenta para tomarnos en serio realmente este llamado. Que nos tomemos en serio el tiempo en el que estamos para que podamos obrar en emuná, para obedecer los mandamientos de tal manera en que sepamos que no hay más tiempo, ya no nos queda más tiempo. Prestemos mucha atención a los anuncios de Mashiach, a los sueños que a la mayoría de ustedes les ha dado y les ha anunciado más de una persona que estamos al final de los tiempos. Obedezcamos, sepamos obedecer las palabras de Yeshua y con valentía no temamos que si nos equivocamos en 1 o 2 años no será más. Como les dije, lo máximo rango de error podría ser de 7 años en los números que hemos presentado, pero es mejor adelantarnos a la huida, adelantarnos a salir mucho tiempo antes que tratar de salir y tratar de huir cuando ya es muy tarde, porque no vamos a poder. Ese es, bueno, hermanos, lo que les traía. La próxima semana, después de haber estudiado estos tiempos, vamos a entrar ya ahora sí a las leyes del jubileo en cuanto a la venta de la tierra, porque se vendía la tierra por cosechas, y veremos también cómo se vende la tierra cuando hablamos, o las propiedades cuando está dentro de una ciudad, porque hay reglas diferentes, cómo se vende la tierra con respecto a los ejidos de los levitas, que también son leyes diferentes, y todo eso lo veremos la próxima semana, si el Eterno así lo permite. Bueno, hermanos, espero no haberlos cansado, y si algo no se entendió, no se preocupen, que poco a poco iremos aprendiendo. Para eso también es el Shabbat, para congregarnos y preguntar a los maestros que están allí, que nos puedan enseñar y nos puedan aclarar, porque estas cosas, realmente estas cosas que estamos hablando, se las trata como trataban los discípulos ciertos temas en congregación, en la intimidad de la congregación. Hay cosas que ellos no escribieron, pero que les dice, ustedes ya saben, porque eso ya hemos hablado acerca de esos temas, como el tema de la venida del Mashiach, son cosas que se hablaban en privado. El tema de dónde estaba el arca, algo que los discípulos sabían, porque lo hacen notar, por lo menos Juan lo hace notar en sus cartas, pero son cosas que se hablaban en privado. Hebreos también menciona acerca de eso. Son cosas que ellos lo sabían, pero no los escribían netamente en las cartas, así como no todo se puede decir frente a una cámara o un video, porque hay cosas en la intimidad de la congregación que podemos hablar, y es en congregación donde nos vamos a salvar. Es necesario que aprendamos eso y que busquemos una congregación si no la tenemos, porque es en congregación donde encontraremos la salvación. Yo me despido, hermanos, que el Eterno los guarde, los bendiga.